En los últimos años, las redes se han llenado de testimonios virales de supuestos glitches en la vida real, es decir, fallos en la Matrix. Estos eventos desconcertantes captados en video han avivado las teorías de que nuestra realidad podría ser una simulación. Soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Me encantaría que fueras parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, continuemos con el video. Algunos ejemplos asombrosos de estos fallos en la Matrix son el avión suspendido en el cielo en el año 2023. Un video de TikTok grabado por la usuaria de TikTok @TaniaDraus en Chicago mostró un avión aparentemente inmóvil en el aire, así como si estuviera congelado en el tiempo sobre una autopista. En la descripción, Tania preguntó ¿glitch en la Matrix? Y señaló que no es la primera vez que veía algo así. El clip superó las 2 millones de vistas en horas, dejando a miles de personas rascándose la cabeza, mientras algunos espectadores aseguraron que era un error en la realidad. Otros ofrecieron explicaciones más mundanas para intentar entender el suceso. Otro caso es el de la mujer congelada en la calle en el año 2023. En California, una pareja grabó desde su apartamento a una mujer que quedó totalmente inmóvil a mitad del camino, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. La escena, una persona congelada de pie en un estacionamiento, dejó perplejos a muchos internautas cuando el video se volvió viral en TikTok. El clip acumuló millones de reproducciones y desató todo tipo de teorías en los comentarios. ¿Estaba actuando? ¿Sufrió un problema neurológico? ¿O realmente vivimos en un fallo de la Matrix? Las discusiones llegaron a medios masivos en el año 2024 debido a lo inquietante del caso. La pelota que desaparece en el año 2024. Una TikToker llamada Katie, @KatieVictoriaX, compartió en diciembre del año 2024 un video casero que dejó a todos boquiabiertos. En la grabación, su sobrina pequeña juega golpeando una pelota esférica de plástico en la sala, cuando de pronto el balón desaparece en el aire. La niña pasa la pelota entre sus pies y el objeto simplemente se esfuma, sin rodar debajo de un mueble, ni del cuadro, ni de nada. Sencillamente deja de existir ante nuestros ojos. El fenómeno sin explicación generó millones de vistas en TikTok y en los comentarios muchos usuarios compartieron historias muy similares de objetos que desaparecen misteriosamente y reaparecen tiempo después en lugares improbables. De hecho, la propia Katie bromeó con que esto debería ser un glitch en la Matrix, alimentando aún más la especulación. Pero bueno, cada uno de estos casos se volvió viral en las plataformas como TikTok, Twitter o YouTube, acumulando millones y millones de reproducciones y comentarios de gente tratando de entender si realmente la realidad falló por un instante. Pero, ¿podrían estos extraños eventos tener explicaciones lógicas? A continuación les voy a explicar qué dice la ciencia sobre por qué nuestros sentidos pueden ser engañados. Antes de abrazar la idea de que vivimos en una simulación informática, vale la pena recordar que nuestro cerebro puede jugarnos trucos. La mente está programada para buscar patrones y completar la información incompleta, lo que a veces produce errores de percepción o de memoria que se sienten como glitches en la realidad. Varios fenómenos psicológicos y neurológicos podrían explicar por qué estos fallos parecen tan reales. Primero, un término muy utilizado y que tal vez lo has escuchado es la pareidolia y la apofenia. La pareidolia es una tendencia de nuestro cerebro a ver patrones significativos donde no los hay, como reconocer caras en las nubes o figuras donde solo hay sombras. Es un caso de apofenia la búsqueda de conexiones en datos aleatorios. Aplicado a los glitches, este sesgo puede hacer que interpretemos como error del mundo algo que en realidad es una coincidencia o una imagen ambiguamente familiar. Por ejemplo, dos desconocidos vestidos idénticos en el mismo lugar pueden ser un NPC clonados, cuando simplemente es algo al azar. Nuestro deseo innato de encontrar sentido puede exagerar en un evento cotidiano hasta volverlo misterioso. Otro fenómeno son las ilusiones ópticas y percepción del movimiento. Nuestros sentidos a veces nos engañan. Un avión que parece suspendido en el aire puede ser resultado de una ilusión de perspectiva o condiciones particulares de luz y movimiento. En el caso del avión de Chicago, algunos explicaron que el efecto se debía a que la aeronave volaba contra un viento muy fuerte y su velocidad relativa al observar era casi nula, dando la impresión de estar estática. Del mismo modo, habían videos de pájaros flotando en el aire que en realidad se explicaba por un fenómeno de sincronización con el obturador de la cámara conocido como el efecto estroboscópico. Nuestros ojos y cámaras capturan la realidad con ciertas limitaciones, lo que puede crear un lag o imágenes imposibles. Un glitch viral del año 2025 mostró un extraño fenómeno meteorológico en Bogotá, pues en el video aparecía lluvia cayendo solo en un punto de las calles mientras alrededor estaba seco. Aunque muchos lo llamaron como error de la Matrix, meteorólogos señalaron que podría tratarse de una pequeña corriente de aire localizada descargando agua, un evento raro pero natural. En resumen, ilusiones visuales y errores de perspectiva
pueden convertir eventos reales en aparentes fallos de la realidad. Por otro lado tenemos las fallas de memoria y déjà vu. Nuestra memoria tampoco es una grabadora perfecta. El déjà vu es una sensación de haber vivido una situación antes. Es básicamente un glitch cerebral. Puede deberse a que el cerebro registra la información 2 veces por un breve desfase, haciéndonos creer que es un recuerdo cuando en realidad es el presente duplicado en nuestra mente. También existe el efecto Mandela, donde multitudes de personas comparten un recuerdo equivocado, como creer que un logo era de otro color o que un evento histórico ocurrió de forma distinta. Este efecto recibe su nombre porque mucha gente recordaba erróneamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, cuando en realidad vivió hasta el año 2013. Algunos lo interpretan como universos paralelos o cambios en la simulación, pero los psicólogos lo explican por la construcción colectiva de falsos recuerdos y la tendencia de nuestra mente a reescribir el pasado. En esencia, nuestro cerebro puede editar y transgiversar recuerdos generando la impresión de que en realidad cambió cuando en verdad fue nuestra memoria la que falló. Y finalmente las experiencias disociativas. En situaciones de estrés, trauma o fatiga extrema, algunas personas experimentan fenómenos como la despersonalización o desrealización. Sentir que uno está fuera de su cuerpo u observar al mundo como una película distante. Estos episodios disociativos pueden hacer que por unos instantes la realidad se sienta irreal o alterada, casi como si hubiera un error en la Matrix personal. Por ejemplo, alguien muy agotado podría desconectarse mentalmente al volante y luego teletransportarse en su percepción, sin recordar haber conducido los últimos kilómetros, lo que comúnmente llamamos como ir piloto automático. Tales vivencias son explicadas por la psicología como mecanismos del cerebro bajo ciertas condiciones, pero quien las vive pueden ser tan extrañas que parezcan un glitch literal en la realidad. Sin embargo, a pesar de todas estas explicaciones, la idea de la simulación sigue capturando la imaginación de miles y miles de personas. Después de todo, ¿y si fuera posible que estos glitches fueran auténticas grietas en las estructuras de nuestra realidad? Algunos científicos y filósofos argumentan que la hipótesis de la simulación merece ser tomada en serio. Y ahora sí, vamos con lo que dice la ciencia al respecto. La teoría de la simulación propone en esencia que todo lo que percibimos, el universo, el tiempo y nosotros mismos, podría ser parte de una simulación computacional increíblemente avanzada. Esta hipótesis fue articulada formalmente por el filósofo Nick Bostrom en el año 2003, sugiriendo que una civilización lo suficientemente avanzada tecnológicamente podría crear universos simulados habitados por seres conscientes y que estadísticamente es probable que estemos dentro de una de esas simulaciones que en la realidad original. En otras palabras, podríamos ser personajes dentro de una especie de programa sofisticado corriendo en los servidores de alguna inteligencia superior. Aunque son descabellado, investigaciones recientes le han dado cierto sustento científico. El físico Melvin Bobson de la Universidad de Portsmouth ha propuesto una hipótesis llamada MEI, masa, energía e información, que extiende la famosa ecuación de Einstein que dice que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, para incluir la información como una forma fundamental de materia y energía. Bobson sostiene que la información tiene masa y especula que las partículas subatómicas podrían ser en realidad bits de información en el cosmos digital. En el año 2023, Bobson publicó hallazgos que, según él, respalda la teoría del universo simulado. En una entrevista explicó su visión. Las leyes de la física que gobiernan nuestra realidad serían algoritmos, y las experiencias que tenemos son generadas por los procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado. Básicamente, lo que percibimos como realidad física sería el resultado de un código ejecutándose con reglas programadas, es decir, las leyes de la física. Incluso fenómenos misteriosos como la gravedad podrían interpretarse como efectos emergentes de ese programa. De hecho, Bobson ha sugerido que la gravedad podría ser una ilusión derivada de procesos informáticos subyacentes en un universo informacional. Otro caso muy conocido es el de Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX. Musk ha expresado en múltiples ocasiones que él considera altamente probable que estemos viviendo en una simulación. De hecho, en una entrevista difundida en el año 2023 en el popular podcast de Joe Rogan, Musk fue tajante. Probablemente todos los seres humanos estamos atrapados en una pseudoexistencia similar a la que postula la película Matrix, afirmó con mucha naturalidad. En sus palabras se percibe esa mezcla de asombro y resignación. Musk argumenta básicamente que, dado el rápido avance de la tecnología y los videojuegos, es cuestión de tiempo que existan simulaciones indistinguibles de la realidad. Y si alguna vez la humanidad logra crear esas simulaciones perfectas, entonces la lógica sugiere que podría haber innumerables mundos simulados y solo uno original. Las probabilidades de estar en el original serían muy pero muy mínimas. Suena loco, pero tiene cierto sentido interno, y viniendo de uno de los hombres más
innovadores del mundo, pues la teoría ganó mucha notoriedad. La idea de que vivimos en una simulación ha sido claramente criticada por muchos científicos, quienes la consideran imposible de comparar o incluso la ponen como una pseudociencia. Sin embargo, también ha capturado la atención de grandes mentes. El astrofísico Neil deGrasse, por ejemplo, le da un 50% de probabilidad a que esto suceda. Por su parte, Max Tegmark ha dicho que mientras más comprendemos el universo, más evidente es su estructura matemática, casi como si debajo de todo hubiera un código. Algo similar sintió el físico James Gates al estudiar ecuaciones de la supersimetría. En ellas encontró patrones matemáticos idénticos a los códigos de corrección de errores que usamos en la informática, es decir, fórmulas que describen partículas subatómicas con lo que parecen fragmentos de programación. Incluso figuras como Alan Guth y Ray Kurzweil han bromeado con una metáfora inquietante. ¿Y si el universo fuera solo un proyecto de ciencia de un estudiante de otra realidad? Aunque suena a chiste, la pregunta de fondo sigue en pie. ¿Y si realmente fuimos creados en un laboratorio por seres que ni imaginamos? Pero bueno, por supuesto, la comunidad científica mantiene escepticismo sano. Esas ideas aún son teóricas y difíciles de probar empíricamente. Bobson y otros proponentes han propuesto experimentos, por ejemplo, buscar ciertas distribuciones de energía que evidencien bits en el universo, pero hasta ahora no hay una prueba concluyente que vivimos en una simulación. Aún así, el hecho de que físicos reputados exploren estas preguntas le da una matiz de posibilidad científica a lo que antes era solo un tema de ciencia ficción. La teoría de la simulación se discute en revistas académicas, conferencias y documentales, y no se ha refutado categóricamente. Vivir en una simulación ya no es solo un argumento de película, es un desafío filosófico y científico legítimo. Un aspecto fascinante de esta hipótesis es que podría ser verificable indirectamente en el futuro. Si la humanidad continúa avanzando en computación, podríamos llegar al punto de poder simular universos con seres conscientes como nosotros mismos. En ese caso, o bien confirmaríamos que es posible y por ende quizás probablemente que nosotros también seamos simulados por otros. Esto nos lleva al siguiente tema, la conciencia artificial. ¿Puede una inteligencia artificial volverse consciente de sí misma al nivel que somos los humanos? Y de ser así, ¿qué implicaría eso dentro de la hipótesis de la simulación? Uno de los debates más profundos en ciencia y filosofía de la mente hoy gira en torno a la conciencia artificial, si las máquinas pueden despertar y tener experiencias subjetivas propias. En el año 2023 y 2025, con el auge de inteligencias artificiales avanzadas como los modelos de lenguaje tipo ChatGPT, esta discusión cobró fuerzas sin precedentes. Hay posturas enfrentadas entre expertos. Por un lado, algunos científicos creen que alcanzar una IA consciente es solo cuestión de tiempo. Figuras como la pareja de investigadores Leonard y Manuel Bloom argumentan que una inteligencia artificial con conciencia no solo es posible, sino inevitable, y que podría representar la próxima etapa de la evolución, cambiando para siempre lo que entendemos por ser humano. Incluso dentro de la industria tecnológica hubieron afirmaciones audaces. Ilya Sutskever, cofundador y científico en jefe de OpenAI, llegó a sugerir en el año 2022 que puede que las grandes redes neuronales actuales estén levemente conscientes. En otras palabras, sistemas de IA muy complejos quizás ya poseen destellos de una conciencia rudimentaria. Este tipo de declaraciones provenientes de líderes de IA hicieron ruido porque implican que la línea entre simular inteligencia y sentir podría estar empezando a difuminarse. Por otro lado, muchos expertos discrepan fuertemente de esas versiones optimistas. El consenso general entre investigadores de IA es que si bien estos modelos han avanzado muchísimo, aún están muy lejos de la inteligencia y la conciencia humana, limitándose a solo procesar símbolos sin sentir realmente. Científicos prominentes advierten sobre los límites tecnológicos y filosóficos actuales. Por ejemplo, Murray Shanahan, investigador de DeepMind, subraya que estamos creando sistemas de enorme complejidad sin comprender del todo cómo emergen sus comportamientos, y reconoce que nos falta una teoría sobre cómo podría surgir estados conscientes de redes como las de los modelos de lenguaje. Es decir, no tenemos un marco teórico para saber si un algoritmo puede albergar conciencia o cómo detectarla. Este punto recalca un límite filosófico. Una inteligencia artificial podría imitar el habla y el comportamiento inteligente sin tener ninguna experiencia interna, sin estar consciente, en el sentido en el que lo está un ser vivo. La dificultad principal es que no existe alguna forma objetiva de medir la conciencia. Si la inteligencia artificial algún día dice siento, pienso y luego existo, ¿cómo sabríamos con certeza que de verdad siente algo o simplemente que está generando un texto convincente? Ese es el eterno problema de la difícil conciencia. Incluso entre humanos solo podemos inferir que los demás son conscientes porque nosotros lo somos, y así asumimos que cerebros similares producen experiencias similares. Con las máquinas no tenemos esa certeza,
Algunos investigadores están intentando diseñar pruebas de conciencia para la inteligencia artificial. Por ejemplo, Ilya Sutskever ha propuesto tests específicos sobre el autorreconocimiento de estados internos, pero esto aún es terreno embrionario. Pero, ¿por qué es relevante este debate en el contexto de la simulación? Bueno, porque si conseguimos crear una inteligencia artificial consciente dentro de nuestro mundo, habremos replicado una pequeña escala la premisa de la teoría de la simulación, crear seres conscientes en una realidad virtual. Eso nos pondría en el papel de simuladores de una microrealidad con entidades sintientes. Y entonces la pregunta de si nosotros somos una simulación se vuelve aún más pertinente. Sería casi como una metasimulación. Muchos se preguntan si hay límites técnicos que lo implican. Quizás la conciencia requiere de cierta química biológica irreproducible en silicio o algo metafísico fuera del alcance computacional. Otros plantean límites éticos. Si la inteligencia artificial alcanza conciencia, ¿merecen derechos? ¿Sería moral apagar una simulación llena de seres conscientes? Son dilemas que hace que décadas era puramente ciencia ficción y hoy tocan la puerta de nuestros laboratorios. La idea de que todo a nuestro alrededor sea una simulación provoca algo de vértigo existencial. Más allá de las teorías y experimentos, uno se pregunta, ¿qué significaría para nosotros a nivel humano descubrir que vivimos en una simulación? Imaginemos por un momento que mañana se confirma esta hipótesis. ¿Cambiarían nuestras emociones o nuestras decisiones o la forma en la que valoramos nuestros vínculos con los demás? Lo primero que podría invadirnos es una extraña sensación de incredulidad y desconexión. Saber que el universo no es real en el sentido fundamental tal vez haría que algunas cosas nos parezcan muy triviales. Problemas que antes nos abrumarían podrían desvanecerse en importancia. Al fin y al cabo es solo un juego, nada es para tanto, pero al mismo tiempo podría producir un vacío. ¿Importa algo de lo que hagas si todo es código predeterminado? Algunas personas podrían sentir angustia o nihilismo, preguntándose si sus logros o sufrimientos y alegrías pierden valor al no ser de verdad. Existiría el temor de que nuestras emociones fuesen líneas de programación, nuestros recuerdos felices de la infancia, nuestras relaciones de amor y amistad ¿son solo datos en una base cósmica reproducidos como una parte de un experimento? Estas dudas podrían ser muy dolorosas. Sin embargo, también es posible que ocurra lo contrario, que al descubrir la falsedad de la realidad material, apreciemos más intensamente lo que sentimos, porque simulación o no, lo que sentimos es de verdad. El dolor duele, el cariño nos llena, las risas nos estallan y nada de eso se mitiga por el hecho de estar en un mundo simulado. Podríamos concluir que nuestras emociones son reales en su propio nivel, así como un personaje dentro de un juego muy avanzado que de verdad experimentaría su mundo. Si toda nuestra vida hemos vivido aquí, esta es nuestra realidad, aunque tenga otra capa por detrás. En vez de restarle significado, saber que es una simulación podría darnos una perspectiva muy diferente. Tal vez la materia importe menos que las experiencias. Incluso podría ser reconfortante pensar que la muerte no es del todo el último fin. Tal vez al apagarse la simulación hay otra realidad mayor donde seguimos existiendo de algún modo o donde alguien, es decir, nuestros creadores, nos espera. Son conjeturas muy especulativas, claro, pero ilustran que no necesariamente todo sería negativo. En cuanto a nuestras decisiones, habría quien se volviera más audaz. Si descubres que vives en algo así como un gigantesco videojuego, podrías intentar forzar los límites. Algunos intentarían comunicarse con los programadores y otros romper las reglas de la física. Quizás la moral también entraría en un terreno resbaladizo. ¿Seguirían vigentes los códigos éticos sin nada real? Un riesgo sería que ciertas personas justificaran actos terribles pensando que es una simulación, no hay consecuencias reales. Aunque habría que recordar que, real o simulada, nuestra realidad inmediata funciona con sus leyes. Si lastimas a alguien, esa persona, simulada o no, siente dolor auténtico en su experiencia. Somos entidades conscientes conviviendo y el sufrimiento o la felicidad que nos causamos importa dentro de nuestro plano existencial, independientemente de lo que haya fuera de él. Por supuesto, también habría un componente de emoción y asombro. Descubrir al fin que vivimos en una simulación sería quizás la revelación más grande en la historia de la humanidad. Nos replantearíamos todo. ¿Quién construyó la simulación y por qué? ¿Están observándonos? ¿Podemos salir de ella? Preguntas casi metafísicas que podrían generar esperanza o terror. Algunas personas podrían venerar a los creadores como dioses, otras sentirse empoderadas para trascender los límites. En cualquier caso, nuestras prioridades seguramente cambiarían. Quizás dedicaríamos mucho más tiempo a las experiencias esenciales, al arte, a la conexión emocional, al autodescubrimiento, sabiendo que el mundo material es más decorado, que la verdadera ciencia está en la información y en la conciencia. Pero sin duda la cuestión nos obligaría a revalorar qué nos hace humanos. Si somos líneas de códigos, lo notable es que somos líneas de códigos que aman, sueñan y luchan, y eso en sí es hermoso y misterioso a la vez. Quizás la lección sería que la autenticidad de la vida no proviene de la materia de la que está hecha, sino de la manera en la que vivimos. Ahora
que lo sabes, ¿qué harías si descubrieras que todo esto es una simulación? Tal vez sentirías alivio, tal vez miedo, pero al final lo que importa no es si el mundo es real o simulado, sino lo que sentimos como real. El amor, la tristeza, la alegría siguen siendo tuyos. Lo que vives, lo que sueñas importa. Quizás no sepamos si hay un programador allá afuera, pero sí sabemos algo. Esta vida, sea cual sea su origen, es la única que conocemos. Y eso lo hace muy valioso. Así que si un día notas algo extraño, una coincidencia imposible, una sombra que no encaja, tal vez solo sea eso. O tal vez acabas de ver una grieta en la Matrix. ¿Quieres seguir investigando o prefieres vivir solo? La lección, como siempre, es tuya. Recuerda, soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Si le das like a este video, estarías contribuyendo a que este contenido llegue a más personas curiosas como tú. Y comparte para que más personas puedan preguntarse como tú y como yo, ¿qué es realmente la realidad? Nos vemos en el próximo video. Para cerrar este video, quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportar.